Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Esparza Vera. Soy un hermano compartiendo desde la ciudad de Concepción, Chile. El Señor les guarde en completa paz y su fortaleza les sostenga en este tiempo. Queremos orar un momento antes de iniciar la palabra de este día para que el Señor, por medio de su Espíritu, nos vaya conduciendo. Amén. Señor Jesús, ponemos esta palabra delante de ti. Pongo mi vida delante de ti, Señor, para que tú uses a este vaso de barro para poder llegar a la vida de los hermanos, para tocar el corazón de tu iglesia, Señor, y transformar las vidas y puedan, Señor, conducirse de acuerdo a tus escrituras. Puedas por medio de tu Espíritu, Señor, sensibilizar nuestras vidas para que podamos seguir avanzando a paso firme en tus propósitos. Y queremos, Señor Jesús, que en todo aquello que emprendamos, tu nombre sea glorificado. Amén. Amén, hermanos. Bien, hemos estado ministrando una palabra relacionada con la aplicación de la fe, aciertos y errores. Hemos creído firmemente que el Señor nos va a usar poderosamente en este tiempo, así como fue usada la iglesia primitiva, la que está relatada en Hechos. Creemos, hermanos, que así como se dice en Juan 14:12, y permítanme citar el texto, dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Necesitamos escudriñar las Escrituras, amados hermanos, para que aquellas cosas que no han estado bien sean corregidas y aquellas en las cuales hemos cometido errores podamos delante del Señor pedir perdón. Amén. Hemos estado en una primera sesión revisando aquellas cosas que han sido bien aplicadas y cómo esas cosas han dado un buen fruto. En una segunda sesión revisamos tres aspectos relacionados con cometer errores al aplicar la fe. Hoy, en una tercera sesión, vamos a ver los últimos tres aspectos relacionados con estos errores. Al igual como lo hemos mencionado la semana pasada, quisiera también volver a reiterarlo. Cualquier similitud o coincidencia con esta realidad es mera casualidad. Así que quiero también volver a comentarlo. Recordemos los tres aspectos analizados. Para hacer esto, vamos a colocar algunas diapositivas que nos van a poder ayudar a enfocarnos de mejor manera en este sentido. Entonces, en una primera diapositiva, como ustedes pueden apreciar, vamos a revisar versículos sacados de su contexto. Entonces, veamos el contexto. Juan 14, del 12 al 13. Como muy bien aparece ahí, lo podemos leer. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Revisemos el primer ejemplo. ¿Dónde están los errores? Sacamos de su contexto el versículo 13 del capítulo 14. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y nos quedamos solamente con esa parte del versículo y hemos creído que podemos pedir de todo. Entonces usted me puede decir, hermano Juan, pero ahí dice todo y todo es todo. Y en eso hemos tenido la osadía de pedir cualquier cosa, cualquier cosa. Normalmente centrada en mis necesidades, mis deleites, pero fíjese en algo muy importante. El versículo 13 termina diciendo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Es decir, este todo debe glorificar al Padre. Ese es el objetivo principal. En una segunda diapositiva, y seguimos en la línea de versículos sacados de su contexto, en un ejemplo número 2, dice, en el contexto de Mateo 6:33,
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero el problema, el error, es que hemos modificado la palabra en Mateo 6:33 y hemos colocado ahí, como dice la diapositiva, no dice todas las cosas os serán añadidas, dice estas cosas os serán añadidas. Entonces hemos creído que todas las cosas son casa, auto, esposa, hijos, viajes, mejores trabajos, mejores estudios, mejores escuelas, y hemos orado en función de ellas. Hemos dedicado muchísimo tiempo a satisfacer estas necesidades. Y Pablo en Timoteo les llama deleites. En el original deleites es trufao, como muy bien aparece ahí en la diapositiva. Deleitarse lujosamente, dar rienda suelta al lujo. Entonces, muy importante, hermano, que estas cosas sean corregidas. Primero, en no modificar la palabra. Y segundo, en que estas cosas que pedimos no estén en funciones de deleites. Quisiera aclarar un poco más este punto respecto de a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando dice estas cosas. Vamos a la diapositiva siguiente, del mismo ejemplo 2. En Mateo 6:25 está aclarando esto y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En el Mateo 6:31-32 dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo con estas cosas? Serán añadidas. ¿De qué cosas habla? Y en los versículos 6, 25, en el versículo 25 de Mateo 6 y en el versículo 32 de Mateo 6 nos dice cuáles son estas cosas: vestido, bebida y comida. En el 6:32 reitera eso, que son estas últimas tres cosas, y además dice que no nos debemos afanar y que los gentiles buscan estas cosas. Primero, hermano, nosotros no somos gentiles y no nos debemos afanar, porque dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas. Ni siquiera debemos orar, hermanos. Dios las proveerá. Vamos a la siguiente diapositiva, error 3 y error 2 y error 3. Voy a hacer solamente un comentario, pero como ustedes pueden leer ahí, no basta con una declaración de fe o decir que yo tengo fe. Eso debe desembocar en un fruto. Y como muy bien se dice ahí, nuestro fruto debe dar evidencia de que nuestra fe está viva. Es decir, si yo tengo un problema, está bien orar, está bien ayunar, pero debo ir a resolver el problema en el Señor, pero debo ir. Respecto del error 3, coherencia y obediencia a la palabra. El marco que regula el actuar en fe es la voz del Señor Jesucristo diciéndole a Pedro, ven. ¿Qué hace Pedro? Obedece a esa voz y baja de la barca. Inmediatamente que Pedro baja de la barca ocurre el milagro. El milagro es que Pedro anda sobre las aguas. Él creyó, obedeció y Dios actuó en coherencia con esa obediencia. Entonces, tenemos que ser obedientes a la palabra, hermanos. Amén. En la sesión, en la siguiente diapositiva, se nos aclara para el día de hoy qué vamos a hacer. Sesión 3, aplicando fe, aciertos y errores. ¿Cuáles son los temas que nos quedan pendientes? Tentando a Dios, forzando la fe de otros, haciendo acepción de personas. En estos tres aspectos, Dios toca la fe y los vamos a revisar. Vamos a revisar el punto número 4, que es tentando a Dios. ¿Qué significa tentar? Es importante aclararlo porque, ponga atención, el primero que tentó a Dios fue Satanás. Por lo tanto, es importante tenerlo muy claro, hermanos, porque o hemos caído en esto o podemos caer en esto.
Por lo tanto, es muy relevante que podamos aclarar este término tentar. Y la expresión griega es peirazo. Peirazo. En el diccionario Strong está numerado con el 3985 y significa tentador. Y tiene dos aplicaciones o dos traducciones. La primera, poner a prueba en el sentido de probar legalmente. Cuando se refiere a Dios y a su trato con las personas, es decir, Dios puede probarnos, pero esta prueba trae asociado madurez, crecimiento. Y la segunda, que es la aplicación respecto del lado negativo, y quiere decir seducir, incitar o provocar al pecado. Es decir, tentar. De ahí que a Satanás se le llama tentador. Aclarados estos dos términos, vamos entonces a entrar en el tema respecto de tentando a Dios. En Mateo 4, del 1 al 11, se relata la tentación de Jesús. Y aquí hay tres aspectos que vamos a revisar. Y tienen relación con las tres tentaciones que Satanás intenta hacer con nuestro Señor. Recordemos el contexto. Él había ayunado 40 días y 40 noches. Obviamente tenía hambre. Y Satanás tienta a Jesús en el desierto 3 veces utilizando 3 tipos de estrategias. Jesús es tentado bajo presión. Ojo, bajo presión. Cuando nosotros pasamos una situación difícil, podemos vernos tentando al Señor. Entonces, veamos el primer aspecto de esto, tentando a Dios. Mateo 4, del 3 al 4. Leo. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El objetivo de Satanás es cuestionar su calidad de hijo de Dios. Primer punto. Segundo, intenta que Jesús dude del cuidado providencial de Dios y que Jesús utilice ese poder para satisfacer sus necesidades. Mire qué interesante. Cuestionamiento de su deidad. Y segundo, que Jesús dude del cuidado de Dios y que intente usar su poder para satisfacer sus propias necesidades. Y me estoy refiriendo al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la tentación? Es convertir las piedras en pan. Porque Jesús obviamente tenía hambre, 40 días y 40 noches ayunando. ¿Cuál sería el error en este caso? Cuando pasamos una situación de mucha escasez, económica, comida, bebida, podemos llegar a dudar si Dios sustenta a sus hijos y tiene cuidado de ellos, como dijeron los israelitas en el desierto. Mire, en Éxodo 17:7, y me voy a tomar de la última parte para que podamos entender el hecho de poner en duda el sustento de Dios. Y dice, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces nosotros cuando pasamos una dificultad, podemos caer en esta tentación diciendo, ¿está o no está nuestro Dios con nosotros? Estamos pasando necesidad, estamos pasando escasez, no tenemos para comer. Bueno, ¿Dios está o no está con nosotros? Y esa es la tentación. Esa es una forma de tentar a Dios. Segundo aspecto, dentro de este mismo punto. Mateo 4, del 5 al 7. Leo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y ese texto
permítame decírselo, es del Salmo 91, es versículos 11 y 12. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso lo toma de Deuteronomio 6:16. Entonces, si usted se fija, en la primera parte, Satanás conoce el Salmo 91, hermanos, y se lo cita al Señor Jesucristo. Y el Señor cita otro versículo bíblico que está en Deuteronomio 6:16. El objetivo de Satanás es que Jesús utilizara su poder para protegerse, es decir, evitara que él se tirara de el pináculo del templo. Usar el poder de Jesucristo para que el Señor no tuviera ningún tipo de problema. Es decir, estaba utilizando Jesús utilizaría su poder para protegerse. Ese es el fondo. ¿Cuál sería el error en este caso? Aplicar incorrectamente las Escrituras para poner a prueba la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? El Salmo 91, versículos 11 y 12. Y ese salmo dice que Dios iba a protegerlo de todo daño físico. Entonces, aplicar incorrectamente las Escrituras para poner a prueba las verdades de Dios en una situación de peligro físico. Dice que Jesús se negó a poner a prueba la fidelidad de Dios y se negó a poner a prueba la protección de Dios. El Señor Jesús confiaba en su Padre y no necesitaba probarlo. En cuanto a nosotros, ¿cómo aplica esto a nosotros? Cuando vemos en peligro nuestra seguridad física, podemos tentar a Dios, reclamando promesas de protección, como si estuviera obligado a obedecernos en toda situación. Y escúcheme, no está obligado cuando nosotros somos irresponsables. Vamos a poner algunos ejemplos prácticos de nuestra cotidianidad. Si yo me voy a comer unas empanaditas fritas, hermano, sabiendo que tengo un diagnóstico de colesterol elevado, ¿qué estoy haciendo ahí? Y con la gravedad de decir, yo me las como en el nombre del Señor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tentando a Dios. Estoy cometiendo un error grave, hermanos. Otro ejemplo. Una hermana que sale a protestar en un toque de queda y tiene un accidente. ¿Cómo ella podría en algún momento hacer una declaración que Dios no la sustentó, que Dios no la cuidó? El error grave aquí, amados hermanos, es que es utilizado el nombre del Señor Jesucristo para ser tentado, para ponerlo a prueba, y hemos sido negligentes en nuestro actuar. El último ejemplo en este segundo punto. Yo puedo hacer compras desmedidas. Puedo usar mis tarjetas de crédito de forma desmedida, hermanos. Y declarando que Jesús proveerá. Dios no está obligado a proceder en estas circunstancias, porque usted está actuando de forma irresponsable. Incluso, amado, usando las Escrituras, como Satanás las usó en este punto. Él utilizó el Salmo 91. Y el Señor Jesucristo tuvo que usar otro versículo para declararle que no tentarás al Señor tu Dios. Así que hay que poner atención en estas cosas. Tercer y último punto dentro de tentando a Dios. Mateo 4 del 8 al 11. Cito, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. El objetivo de Satanás
en el versículo, en Mateo 4, del 8 al 11, es que Jesús obtuviera un reino y evitara la cruz. Se lo voy a explicar. Satanás le promete los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Por qué decimos que el objetivo de Satanás era entregarle estos reinos y que evitara la cruz? Fíjese, porque en Apocalipsis, al final de los tiempos, en la séptima trompeta, el Señor obtendrá el galardón. Versículo Apocalipsis 11, 15, dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Es decir, al final de los tiempos, nuestro Señor Jesucristo iba a obtener estos reinos. Pero ¿qué es lo que quería evitar Satanás? Que nuestro Señor Jesucristo pasara por la cruz. Le quería evitar el sufrimiento, le quería evitar el dolor, entregándole anticipadamente estos reinos. Entonces, lo que intenta hacer Satanás es que nosotros evitemos la prueba, que evitemos pasar por esta prueba. Pero fíjese lo que ocurre aquí. La tentación que intenta hacer Satanás es primero que nuestro Señor caiga en idolatría y en egolatría. Eso es lo primero que hay que aclarar. Segundo, vamos a ver el error aquí. Aplicar fe para evitar pasar por las dificultades. El Señor, por medio de su Espíritu, empieza a escudriñar nuestros corazones, hermanos, si hemos caído a lo mejor en este error. Hemos querido aplicar fe para evitar el padecimiento que trae acompañado la madurez. Debemos, por el contrario, aprender a pasar por los problemas en victoria, en fe, creyendo que Dios sustentará, que Dios nos fortalecerá y que experimentaremos en nuestras vidas las promesas que el Señor nos ha hecho, no evitándolas, pasando por ellas. Satanás intenta que nosotros evitemos estas situaciones. ¿En qué tentamos al Señor? Reclamando las promesas, por ejemplo, que queremos paz en la familia. Esa es la promesa que reclamamos al Señor. Con eso tentamos al Señor. Pero no queremos someternos al Evangelio del Señor. La mujer no se quiere sujetar, el esposo no quiere amar, los hijos no quieren obedecer y reclamamos el fruto sin pasar por la disciplina, sin pasar por el trato. ¿Se fija? En Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, escúcheme, ejercitados. Necesitamos ser ejercitados, necesitamos esta prueba, necesitamos pasar y pasar en el Señor, no evitándolas, hermanos, no aplicando la palabra para evitar los problemas, sino aplicando la palabra para fortalecernos en nuestro Señor Jesucristo. Con esto cierro el punto número 4, que es tentando a Dios. Pasamos al 5, forzando la fe de otros. El contexto está en Romanos 14, del 1 al 23. Dice el título, débiles en la fe. Voy a ir revisando algunos versículos. En Romanos 14, del 2 al 3. Ahí aparece que dice que porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces esta palabra, ahí en el versículo 2, dice, porque uno cree. ¿Qué es este cree? Pisteus, el original griego,
Y es convencido, persuadido. Es decir, vuelvo a leer los versículos. Porque uno está convencido o persuadido que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que come. Me voy a detener ahí. No menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pongamos un ejemplo práctico para que me pueda entender. Iglesia con nombre, iglesia sin nombre. Romanos 14 del 21 al 23. Leo el versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. En el 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Eso es clave. Eso es clave. Pistis, que sí, que en el original, la palabra original es pistis, creencia, firme en la verdad. Cuando dice tienes tu fe, está hablando de pistis, creencia firme en la verdad. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Recuerde que el título que estamos revisando, el tema que estamos revisando es forzando la fe de otros. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Vamos a revisar el error dentro de este contexto. Menospreciar. Dice así. Los hermanos que se reúnen sin denominación tratan de mostrarle a los hermanos que se reúnen en denominación que esta es la forma correcta, la bíblica y que libremente se reúnen de esa manera. Y que así lo definió el Señor. Entonces usted lo que está haciendo es forzar la fe de otros, porque está menospreciando a aquellos que sí se reúnen bajo un título denominacional. Juzgar. El hermano que se reúne en las denominaciones juzga que usted está en una secta, porque está reuniéndose en un lugar que no tiene título. Entonces ellos lo juzgan a usted porque se está reuniendo en un lugar que no tiene un título afuera. Pues no se reúne de la forma tradicional y así divide al cuerpo de Cristo. Cuando tiene oportunidad, le hace saber que usted está en un error, nuevamente forzando la fe de otros. Ambos grupos de hermanos fuerzan la fe a los otros a actuar de acuerdo a su pensar. Y cuidado, porque uno está apoyado en las Escrituras y el otro también, creyendo que esto es lo adecuado delante de Dios. Los dos citando las Escrituras, pero uno menosprecia y el otro juzga. Tanto uno como el otro están forzando la fe de otros. Entonces, ponga atención. Ambas posturas son correctas en la medida de la fe que tiene cada hermano. Entonces, no fuerce a su hermano a vivir de acuerdo a su fe. Entonces, esto es importante, hermanos. Muy importante. Voy a dar otro ejemplo. Cuidado en el ánimo o consejo que se le da a otro hermano respecto de situaciones que usted experimentó. Puede ser que usted haya tenido
haya sido eficaz en aplicar fe. Y usted le da un consejo a otro hermano. Pero no deben ser necesariamente una regla para todos. Y cuidado, sobre todo en tratamientos médicos. Si el Señor fue efectivo con usted respecto de algo en la salud, tenga cuidado con no forzar la fe de otros. Es delicado. Y termino con esto respecto de este punto número 5. Romanos 12:3. Cito. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, mire qué tremendo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, no forzando la fe de otros. Cada uno tiene una medida de fe, hermanos. Actúe de acuerdo a esa medida. Con eso cierro. Pasamos al sexto punto, haciendo acepción de personas. El contexto. Santiago 2 del 1 al 13. Y me voy a referir solamente al título que tiene la Reina Valera, la revisión del año 60. Y miren lo que dice el título, solo el título. Amonestación contra la parcialidad. Amonestación contra la parcialidad. Si no le queda claro, revisemos el título de la NTV. Dice el título, no mostrar preferencia entre las personas. Y ahí nos queda más claro. ¿Qué dice el versículo de Santiago 2:1? Cito. Hermanos míos, que vuestra fe, en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Volvemos a fe, pistis. Ese es el original en griego. En el fondo es que vuestra convicción, que vuestra creencia en Jesucristo sea sin acepción de personas. Hermano, escúcheme muy bien, por favor. Y que el Señor, por medio de su Espíritu, toque su corazón. Todos, todos tienen acceso al reino de Dios. Y todos es todos, hermano. Todos, sin acepción de personas. Vamos al error. A la iglesia pueden entrar solo los limpios, los sanos, los correctos, los justos. Incluso, hermano, los bien vestidos. ¿Y qué hay de aquellos homosexuales, homicidas, ladrones? Déjeme agregar algo más. Cuando finalmente hemos aceptado a estas personas y hemos dejado que entren a nuestras iglesias, ¿qué es lo que hemos hecho muy rápidamente? Tratar de cambiarlos y principalmente lo externo. Rápidamente hemos tratado de cambiarles lo externo. Hemos atacado lo externo. Voy a poner un ejemplo cualquiera, hermano. Mi hermano entró con su pelo largo y rápidamente, hermano, cortes el pelo. Son cosas externas, amados hermanos. Escúcheme. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros? ¿Cuántos años nos ha esperado nuestro Señor? ¿Cuántos errores hemos cometido en toda nuestra trayectoria?
Y aún nuestro Señor espera nuestro crecimiento. Aún nuestro Señor espera nuestra madurez. Y escúcheme qué cosa tremenda es esto. Y escúchemelo muy bien. Aún el Señor, sabiendo que caeríamos, que le fallaríamos, igual fue a la cruz. Igual fue a la cruz, sabiendo que aun cuando le entregáramos nuestra vida en este caminar fallaríamos, Él igual decidió ir a la cruz. ¿Sabe por qué? Porque creyó, aplicó fe, hermanos, que el poder de su muerte y de su resurrección transformaría nuestras vidas. Él creyó en su obra, él aplicó fe. Y sabiendo que caeríamos, sabiendo con las dificultades que le presentaríamos, igual fue a la cruz, porque creyó en que esa cruz produciría en nosotros una vida gloriosa. ¿Usted cree eso, hermanos? ¿Cree que el Señor va a transformar nuestras vidas? Créalo, porque Él lo prometió. Y esto es tan importante, amados hermanos, que de esto depende nuestro encuentro con el Señor Jesucristo arriba en las nubes. De esto depende, hermanos, que usted crea que el Señor Jesucristo en la cruz, a través de su muerte y su resurrección, iba a usted a ser transformado. Créalo, porque va a ser así. Y todos tienen acceso a esta transformación. Todos tienen acceso a la sangre de Cristo. Todos tienen acceso a la salvación. Voy a colocar algunas expresiones que en general la iglesia ha hecho y que son lamentables. Por eso el Señor las quiere hoy día tocar para que corrijamos esto, hermanos. Abre de comillas. Yo saqué a mis hijos del colegio para que no tuvieran contacto con estas nuevas aberraciones. ¿Y por qué tengo que exponerlos a este tipo de personas? ¿Ha escuchado eso? Otra. Es que nosotros tenemos nuestras propias alabanzas. Pregunta. ¿Quiénes son nosotros? Haciendo acepción de personas, hermano. Es otro. Es que aquí no tenemos esas manifestaciones. Pregunta, ¿dónde es aquí? Y lo que es más preocupante, hemos estado más interesados en diferenciarnos unos de otros, más que de la unidad del pueblo de Dios. Hemos hecho acepción de personas. Y el Señor escudriñe nuestros corazones esta mañana para saber si eso es así o no en cada uno de nosotros, para que podamos arrepentirnos. Estas cosas ya ocurrían en la iglesia primitiva. Veamos un ejemplo. Pedro y Cornelio, en Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Voy a tocar algunos puntos aquí, para que usted vea que estas cosas ya se daban y se trataba de hacer acepción de personas entre el pueblo judío y los gentiles. Cornelio era un centurión romano de la ciudad de Cesarea, varón justo, a quien Dios le dijo en visión que mandara a buscar a Pedro, y Cornelio envió 3 siervos con él. Sigamos el relato. Entre tanto, Pedro recibió una extraña visión. Un lienzo con todo tipo de animales inmundos y la orden de matar y comer. Pero él se resistió,
aunque Dios le estaba mostrando que podía comer de todo, él se resistió. ¿Cuántas veces Dios nos habla? No haga acepción de personas y nos resistimos por preconceptos en nuestra propia vida y a veces, muchas veces usando las escrituras. Y la orden de mata y come pero él se resistió, pues nunca había comido nada impuro. Pero el versículo 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez. Dios tuvo que insistir. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Si alguien se entrega a nuestro Señor Jesucristo, desde ahí en adelante es limpio. Escúcheme, por favor, hermano. Está limpio por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Lo que Dios llamó limpio, no lo llames tú común. Vamos avanzando. Dios le dijo que fuera con los hombres que venían a buscarlo. Y Pedro fue junto con otros hermanos. Pedro toma a algunos hermanos y va a la ciudad de Cesarea donde estaba Cornelio, con otros 2 o 3 hermanos. Al llegar donde Cornelio, él estaba con amigos y familiares. Cornelio estaba reunido con amigos y familiares para escuchar lo que Pedro tenía que decir, el cual dijo al entrar, versículo 28. Mire qué tremenda la palabra que Pedro pronuncia a estas personas. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Piénselo. Miren qué tremenda bofetada le da Pedro a estos hermanos que están esperando una palabra de parte del Señor. ¿Y Pedro qué hace? Voy a repetirlo. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero ojo, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Dios nos está hablando. Ponga atención, amado hermano. Dios nos está hablando. Dios le mostró a Pedro que no llame a ningún hombre inmundo o común. Y Pedro predicó. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Todas esas personas eran gentiles. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los hermanos que acompañaron a Pedro, que también eran judíos, se quedaron atónitos. Estaban sorprendidos de que también sobre los gentiles, es decir, personas que ellos consideraban inmundas, despreciables, personas que no tenían derecho a esta salvación, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué le parece? Dios toque nuestros corazones esta mañana, hermanos. ¿Qué vino después? Ellos hacían acepción de personas, pero Dios les ordenó ir, les predicaron y recibieron. Y mire qué tremendo, porque sigue. Entonces Pedro los bautizó y se fue. Pero en el capítulo 11 de Hechos, cuando Pedro fue a Jerusalén, los creyentes judíos contendían con él y le dijeron, mire, para que usted me pueda entender, Pedro obedece a su Señor, estas personas se convierten, reciben al Espíritu, hablan en lenguas y glorifican a Dios.
Tremendo, tremendo. Cuando Pedro vuelve a Jerusalén, ¿saben quiénes son los que contendían con él? La iglesia. La iglesia le estaba reclamando: Pedro, ¿qué fuiste a hacer allá? ¿Por qué fuiste allá? Donde esos gentiles inmundos. Mire lo que dice. Cuando Pedro fue a Jerusalén, es decir, volvió a la iglesia, los creyentes judíos contendían con él y le dijeron, aquí es donde se respalda la palabra que yo acabo de decir: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, haciendo acepción de personas, cuando Dios estaba ordenando que no existen hombres inmundos, sino que son hombres que no creen en Dios, que también merecen la salvación? Y la iglesia contendía con Pedro. Hermanos convertidos contendiendo con Pedro respecto de qué es lo que había hecho, qué es lo que había ido a hacer allá. La iglesia, hermano. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces les cuenta todo y ellos dicen en los versículos 17 y 18, capítulo 11. Escúcheme bien, hermanos, porque Dios tiene que hablar a nuestros corazones. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Su fe sin acepción de personas. Usted crea en el Señor Jesucristo, pero no haga acepción de personas. De nadie, hermano. Porque no vaya a hacer cosas, como dice aquí, que usted esté estorbando a Dios. Y déjeme elevar la voz. Que usted esté estorbando a Dios. 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios le está hablando, hermano. Nos está hablando a todos. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estas personas eran consideradas inmundas, no dignas de la vida eterna. Y Dios tiene que hablarle a Pedro y tiene que llevarlo al lugar y tiene que observar el arrepentimiento de las personas para que se dé cuenta que todos ellos también tienen derecho. Todos tienen derecho, hermano. Ay, hermanos, Dios tuvo que darles un tapaboca, discúlpeme la expresión, un tapaboca a los creyentes más celosos, pues no querían compartir sus buenas nuevas con un pueblo inmundo. Tengamos cuidado de que nuestra fe no nos separe de las personas, haciendo grupos dignos y grupos no dignos. Pues Dios declara en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, cualquier persona que en Él cree, todos tienen acceso, todos, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Con eso cerramos los 3 últimos puntos. Vamos a hacer algunas conclusiones para ir cerrando, hermanos. Debemos reconocer delante del Señor que hemos cometido errores consciente o inconscientemente. Algunos por herencia, otros por ignorancia. Cual sea la condición, es importante pedir perdón al Señor. Segunda conclusión. Debemos reconocer que la fe aplicada en algunas ocasiones ha estado centrada en satisfacer nuestras propias necesidades, anhelos y deleites.
Recordemos lo que dice Santiago 4, 2 y 3. Cito. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Gedone, palabra original griega de deleites. Deleites sensuales, deleitar sus sentidos. Debemos reflexionar o detenernos si aquello por lo que hemos orado no ha recibido una respuesta. Puede ser que haya sido mal pedido o no esté en la línea del Señor o no esté de acuerdo a glorificar a nuestro Dios. Amada iglesia, ponga atención. Puede ser que aquellas cosas por las cuales hemos estado aplicando fe hayan sido deleites temporales y ni siquiera sean alcanzadas para añadiduras. Nuestro Señor prometió vestido, bebida y comida. Sí, primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia. Quiero animarles a la luz de lo que hemos estudiado, a escudriñar las Escrituras con un corazón abierto a la voz del Espíritu, para que siga mostrándonos sus verdades, para que siga mostrándonos su luz, para no sacar los versículos de su contexto, a aplicar fe a través de nuestras obras, para no desligarnos de los problemas, sino a enfrentarnos en la fe del Hijo de Dios. Tercero, a ser coherente y obediente a la palabra para que haya mucho fruto que abunde en nuestra cuenta. A no tentar a Dios en la escasez, no dude que Él proveerá. Sea responsable con su cuidado para que Dios cumpla su palabra y permita que Cristo forme en usted su vida y así usted obtenga su corona. Siguiente punto. A animarnos unos a otros sin forzar la fe de nuestros hermanos. A aplicar fe en creer que todos tienen derecho a la vida eterna, no haciendo acepción de personas. El Señor no ha venido al mundo a condenar a este mundo, sino que vino a salvarlo. Glorifiquemos al Señor, hermanos, y que Él se lleve toda gloria. Amén. Quisiera orar para terminar esta parte y que nos podamos poner en las manos del Señor, para que el Señor, a la luz de lo que hemos recibido, transforme nuestras vidas a su imagen. Amén. Oremos, amados hermanos. Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos en esta hora. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, para que tú nos escudriñes por medio de tu Espíritu Santo y puedas descubrir, Señor, aquello que hemos hecho mal, aquellos errores que consciente o inconscientemente hemos cometido. Señor, nos ponemos a tus pies y te pedimos perdón. A la luz de tu palabra, Señor, a esta hora te pedimos perdón por todos nuestros errores, por una fe mal aplicada, por forzar a muchos a mi propia fe. Señor Jesús, todos tienen acceso a tu reino. Señor Jesús, perdónanos. Perdónanos, Señor Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que tu sangre poderosa fluye en esta hora, limpiando nuestras vidas. Sabemos que tú, Señor Jesús, eres misericordioso para encauzar nuestros caminos en rectitud a la luz de las Escrituras. Gracias, Señor Jesús,
por lo que hemos recibido, por lo que tú nos has dado, Señor Jesús. Yo bendigo a tu iglesia en esta hora. Yo la fortalezco en esta hora. Yo la animo en esta hora a seguir adelante, porque si tú has traído esta palabra, Señor, es para animarnos, para levantar tu nombre en alto, que tú te lleves en toda la gloria, en todo aquello que emprendemos, Señor, tú te lleves toda gloria, en todo aquello, Señor, que hagamos, te lleves tú todo reconocimiento y todo honor. Señor Jesús, que la siembra que tú pusiste en nuestras vidas, que es la fe, lleve mucho fruto y que abunde en nuestra cuenta, que suba como olor fragante delante de ti, para que tu nombre sea glorificado en todo y por todos. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús.